secundaria, esto es, los alumnos con discapacidad tienen la opción de ingresar a la educación básica desde la educación especial. Es decir, primero reciben sus estudios formales en las escuelas de educación especial para luego ser integrados en la escuela de educación básica regular o directamente acceden a la educación básica ejerciendo su derecho a la inclusión. Ahora bien, hoy en día prácticamente ya no hablamos de integración educativa, ahora se dice inclusión, a sabiendas que es un concepto que abarca poblaciones de mujeres y grupos originarios y no solo individuos que presentan alguna discapacidad. Se hace énfasis en hablar de inclusión solo del colectivo de personas que presentan alguna discapacidad, pero la inclusión educativa no es así, no está restringida a este grupo, vaya. De igual manera, el término necesidades educativas especiales ha cedido su lugar, o ha ido cediendo su lugar, al llamado barreras para el aprendizaje. Es evidente que no se trata solo de un cambio de terminología, es un cambio de concepción. La inclusión es una acción más profunda a la que se ha referido, o con la que hemos referido con respecto a la integración educativa. De acuerdo con Rosa Blanco, en el libro que aparece de Metas para el 2021, ya coordina la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, dice: no hay que confundir la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela regular, con la inclusión de las personas marginadas y excluidas por la desigualdad social, trátese de mujeres, indígenas o migrantes. La inclusión, dice Blanco, es más allá de la integración escolar, ya que ésta incorpora excluidos al sistema educativo sin adecuarlo, contrario a la inclusión, pues la inclusión, de acuerdo con esta autora, con Rosa Blanco, adapta los sistemas de enseñanza para dar respuesta a las necesidades de las poblaciones e individuos. Si bien no se trata de cuestiones de terminología, encontramos que en México se emplearon diferentes conceptos de la siguiente manera. Se utilizó integración educativa para referirse a quienes estaban en la escuela regular o en los servicios de educación especial, pero con el mismo currículo de educación básica. Aunque habría que reconocer que la mayoría de los servicios de educación especial, antes de la orientación de estos servicios, por ahí de 1992-1999, se contaban con currículos paralelos. Se reservó integración escolar para los que por acción de la educación especial accedían a la educación básica en la escuela regular. Y el término inclusión se empleaba para referirse a la acción de la propia escuela regular para aceptar sin mediación de la educación especial a los alumnos con discapacidad. Esta última, la instrumentación de una escuela inclusiva, es el reto que vive la mayoría de las instituciones escolares desde la educación básica hasta el nivel superior. Si bien no dudamos que tenemos una mayor conciencia sobre la inclusión educativa, es innegable que gradual y sostenidamente se avanza y se retrocede en los derechos del alumnado con algún tipo de discapacidad para acceder a una educación de calidad en las escuelas regulares. Salamanca, todos los maestros de educación especial nos recordaremos de los famosos postulados de Salamanca en 1994, logró imponer una cultura de la integración y la inclusión en los sistemas educativos públicos latinoamericanos a través de múltiples y variados esfuerzos de esta Oficina Regional de Educación de la UNESCO con Rosa Blanco a la cabeza. El reto en ese momento era que los alumnos rebasaran los estudios de nivel de educación básica, es decir, de la escuela primaria, y lograran entonces tener preescolar, primaria, pero incluso que ya estuvieran en la secundaria. Estoy hablando de 1994. En el libro de Metas de 2021 sigue siendo la misma petición. ¿Qué hacer para aquellos que son excluidos por condiciones de alguna discapacidad, por una lengua, por marginación, por pobreza, etcétera, puedan lograr realmente tener acceso a otros niveles educativos? No hemos cumplido con esa demanda. En particular, todos sabemos que en la secundaria prevalecen criterios de una fuerte tradición de exclusión y la compartimentalización de su currículo en materias disciplinarias por docente lo hace extraordinariamente complejo este nivel educativo. No solo para alumnos que presentan alguna discapacidad, también para los propios alumnos comunes y corrientes, diría yo, que están en las escuelas, que el paso de la primaria a la secundaria se vuelve tortuoso. Incluso los que son maestros que están en USAER y que están en la secundaria se dan cuenta que ocurren estas situaciones con los alumnos por la variedad de maestros,
por las formas de enseñanza, por los contenidos, y entonces no sabe matemáticas, tampoco puede acceder a la física o a la química, y se vuelve un verdadero problema. Si pasa esto con los alumnos, vamos a decir aquí en términos distinguiendo solo entre oyentes y sordos, ¿qué puede pasar en el caso de nuestros alumnos sordos? Y se problematiza más la situación cuando estamos hablando de otros sistemas, como es el caso de la telesecundaria. Solo puedo decir que la cobertura de educación básica es un tema que rebasa estos límites de este trabajo, pero es importante tener presente esta situación cuando nos enfrentamos con la demanda de los alumnos sordos que al egresar del centro de atención múltiple, que solo oferta el nivel de primaria, requieren de un espacio en la secundaria. Y digo, habría que considerarlo porque una experiencia que me relataban un par de colegas en Tijuana, me comentaban esta situación de la directora de este centro de atención múltiple que va a las secundarias que están cercanas al centro de atención múltiple a pedir que al menos les den permiso a los alumnos de hacer el examen para entrar a la secundaria. Y eso lleva a que los profesores, vamos a ver después de las evaluaciones estandarizadas, que digan, bueno, ¿cómo vamos a aplicarle el examen que se aplica a todos los alumnos que van a acceder a la secundaria a este grupo de niños sordos? Entonces, las adecuaciones que hicieron fue, vamos a hacer que haya un intérprete. Y si bien esto de alguna manera ayudó, pensemos en el caso específico de esto. Le están interpretando la pregunta y le están interpretando las respuestas. Y entonces está el niño sordo que se levanta y que dice, yo no me acuerdo cuál era el inciso A, me lo puedo repetir, o el B, o el C, o el D. Es cierto, porque estamos hablando aquí de memoria de trabajo. No es solo entender la pregunta, luego le dan las respuestas y luego, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque nosotros como oyentes y que dominamos también la lengua escrita, podemos regresar a la pregunta si esta es la más conveniente y hacer ese tipo de trabajo y de retroalimentación. Debo decirlo, y por eso no diré cuál centro de atención múltiple ni cuál secundaria en Tijuana, pero la opción fue decirles a los alumnos que contestaran como pudieran, porque además el tiempo para evaluar no les dieron más tiempo, fue el mismo tiempo para todos, se retiró en ese momento como si fuera cualquier otro. ¿Por qué? Porque no hemos negociado estas cosas, no las hemos puesto, no las hemos discutido, es decir, estos niños requieren de más tiempo, no están haciendo una compensación, no les están regalando el examen, solo se están haciendo adecuaciones, fíjense, son para decir, denles una hora más. Y además tenemos muchos mitos todavía como oyentes, en el caso de decir, es que el intérprete le está diciendo la respuesta, no, el intérprete no le está diciendo la respuesta. Entonces, todas estas cuestiones que van en prejuicio simplemente del acceso a una evaluación. 22 años después de la Cumbre de Salamanca de 1994 y de la lucha zapatista que nos dijo un México, un mundo en donde quepan muchos mundos, en donde hay un reconocimiento de comunidades que tienen lenguas minoritarias y que en este sentido también la comunidad sorda fue reconocimiento a su grupo como un colectivo y reconocimiento a su lengua. En el caso de la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas, tendríamos nosotros que responder si su demanda a este derecho de la educación se ha cumplido con respecto a recibir la enseñanza de su propia lengua, como ocurre o como se ha tratado de instrumentar en el caso de los pueblos originarios. Este texto de la inclusión y la no exclusión me parece importante mencionarlo, reconociendo que en México también hay una diversidad no solamente en cuestiones de riqueza, sino también en cuestiones de el acceso a los servicios públicos desde comunidades indígenas, comunidades rurales, etc. Al respecto dice Gerardo Cheita, advierte que la no exclusión espontánea es una condición de mayor idoneidad que la inclusión. Para esto, hace referencia al caso de los alumnos que con alguna discapacidad ingresan a la escuela regular y a lo largo de su vida escolar no presentan necesidades educativas especiales. ¿Sí? ¿De qué niños se está hablando? De niños en sillas de ruedas, de niños con muletas, etc. Dice que van sorteando las dificultades de acceso de sus necesidades educativas especiales. Pues bien, Eliseo Guajardo, en un estudio que hace en 1996, dice que ocurre algo similar en nuestro país, en las zonas rurales y las zonas indígenas. Dice, los niños con discapacidad acuden a la escuela, quizá porque es la única que hay, y son admitidos
Las más de las veces porque no hay más remedio y no en virtud del propio sistema. Si es la única escuela que hay y van los hermanos a esa escuela, también va el niño que presenta alguna discapacidad y el maestro lo recibe. Al respecto, Eliseo Guajardo en el 2009 nos da un dato revelador. En México, en 1996, se realizó el Registro Nacional de Menores con Discapacidad a través de las escuelas primarias de todo el país. Los alumnos de primaria eran los informantes sobre sus hermanos con alguna discapacidad. Se les preguntaba, ¿en tu caso hay alguien que no va a la escuela? No, ¿quién? Mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano no ve, porque mi hermano es sordo, porque mi hermano no entiende. Y además, como ya se recuperaba, principalmente se hacía una entrevista a aquellos alumnos que sí presentaban una discapacidad y que estaban en la escuela ya regular. No se repitió esta experiencia porque se pensó que en el censo del 2000 se tendrían mejores datos en comparación con el ejercicio que se hizo. Me parece lamentable que no se repitiera este ejercicio porque los estudios demográficos con los que hoy contamos no aportan datos objetivos para conocer la realidad de la población que cursa la educación básica o media o superior. Incluso si nosotros revisamos las preguntas del censo del 2010, del 2015, encontrarán, si se meten a los datos del INEGI, que las preguntas son como ¿usted tiene problemas para oír o para hablar? Y encuentran, sorprendentemente, que la mayoría de las personas con más de 60 años tienen problemas para oír. Eso no implica que esas personas con más de 60 años sean potenciales usuarios de la lengua de señas mexicana. Por lo tanto, no sabemos todavía con una estimación clara, a partir de esos censos, cuántos son los usuarios de las lenguas de señas. Pues bien, este ejercicio, el ejercicio que les relato que hace Eliseo Guajardo en relación, él como director de Educación Especial, y además con apoyo de la Secretaría de Educación Pública, le permitió conocer, los resultados que se obtuvieron es que había más alumnos con discapacidad en las escuelas regulares de lo que se suponía. O sea, que había escuelas a las que hoy llamaríamos que son escuelas inclusivas, o sea, que están ahí los chicos con alguna discapacidad. Sorprendentemente, y bueno, no sorprendentemente a partir de lo que les acabo de decir, de que solo hay una escuela, a esa escuela todos van, se encontró que eran las zonas rurales donde había un mayor índice de lo que ahora llamaríamos inclusión, o sea, van más alumnos con discapacidad a esa escuela. Pero ¿qué es importante de este dato? Pues revalorar la gestión de esas escuelas, de cada escuela, y acercarnos a ver qué es lo que está funcionando. Si efectivamente se le está dando una respuesta a esos alumnos que están en esas escuelas y qué es lo que pasa con ellas. Y quiero leerles esto, si no me caigo. Es decir, recientemente hubo un seminario internacional de evaluación y diversidad, justicia y equidad en la evaluación educativa que realizó el famoso INE. ¿Cuál era el objetivo dentro de estas mesas que se hicieron? Analizar el papel que juega el contexto social, económico, regional, cultural y familiar en el desarrollo y uso de las evaluaciones. Hubo dos paneles de especialistas. Uno de ellos hablaba sobre atención a la discapacidad en la evaluación. El objetivo, analizar las implicaciones de la inclusión de personas con discapacidad en las evaluaciones educativas, así como el uso de estrategias auxiliares y acomodaciones. Había otro panel en donde hablaban de diversidad lingüística y evaluación. El objetivo era analizar el impacto que tiene la lengua materna en las evaluaciones educativas, así como el uso de estrategias como la traducción, la producción de instrumentos en distintas lenguas y el uso de auxiliares y acomodaciones. Bueno, yo fui la más feliz cuando vi este seminario, al que tuvo oportunidad de asistir. Bueno, ya estamos pensando en estas pruebas estandarizadas, cómo se van a realizar, estamos considerando la participación de los intérpretes, etc. Desafortunadamente, en ninguna de las dos mesas se habló de la comunidad sorda. Por un lado digo, bueno, está bien, todavía en el inventario de muchos de nosotros la lengua de señas y la comunidad sorda no está reconocida como un colectivo. Bueno, quizá no podía entrar en este sentido a diversidad lingüística y evaluación, pero en el otro, de atención a las personas que requieren de ciertas estrategias, tampoco se conoce. Entonces, eso hace muy complejo lo que está pasando con la comunidad sorda en cuestión de evaluación.
porque ni lo retoma totalmente educación especial, pero tampoco lo retoma la educación bilingüe intercultural, estas direcciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho todos estos años, cada maestra con su rúbrica de escuela va abriendo nuevos caminos para su estudio. Desde aquí no se está haciendo. Ser una opción, porque al menos desde estas instancias es un tema que no se ha abordado y que espero que pronto esto pueda ser así. Entonces, un modelo bilingüe, quiero subrayar la parte de la cultura sorda, tampoco está ocurriendo en el caso de las, y sabemos muchas cuestiones administrativas, etcétera, con respecto a quién transmite a los niños sordos esta parte de la cultura y de historia de la comunidad sorda. ¿Quién hace el acompañamiento de estos niños sordos para tener una identidad sorda? Para entender que hay unas formas de relacionarse, que hay tradición, que hay cultura, que hay muchos otros elementos que conforman ser parte de una comunidad, así como nosotros que nos identificamos con ciertas comunidades, no solo como mexicanos, sino como por origen, bueno, si tenemos familiares que pertenecen a la comunidad indígena, etcétera, que nos vamos relacionando de esa manera que vamos recuperando muchas otras cosas. ¿Qué está pasando también con respecto a este modelo bilingüe, con respecto a la lengua escrita? Digo, tenemos muchas dificultades con respecto a la adquisición de la lengua de señas mexicana. Es decir, nosotros sabemos que en las escuelas, en los centros de atención múltiple, hay heterogeneidad en el dominio de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque la mayoría proviene de padres oyentes, porque hay padres oyentes que sí son muy responsables y aprenden lengua de señas y se comunican con sus hijos en lengua de señas, pero también hay familias en las que no se preocupan mucho por utilizar la lengua de señas, ni aprender la lengua de señas, y entonces nuestros niños sordos van recibiendo un input lingüístico muy limitado. De no tener una lengua, no tener un input lingüístico, por supuesto que va a traer problemas con respecto al desarrollo, a un desarrollo cognitivo, social, etc. Estas son las variables a las cuales nosotros nos vamos a encontrar. Ahora, si pensamos, y pensemos, yo diría que aquí muy burdamente, es decir, nosotros sabemos que en el caso de la mayoría de los niños oyentes, cuando entran a la escuela primaria, ya tienen la gramática de su lengua, la gramática del español. Y que a partir de esa gramática del español, los profesores desde el primer año vamos realizando diversos trabajos fonológicos, porque cuando empezamos a enseñar a leer y escribir con muchos de los sistemas que son fonéticos, entonces hacemos una relación entre el sonido, la letra, etc. Pero también hay un descubrimiento sobre la lengua, hay reglas que se tienen que descubrir de la lengua escrita. Necesitamos, entre los previos para la adquisición de la lengua escrita, un dominio de la lengua materna, una reflexión sobre la lengua materna. ¿Y qué está pasando con nuestros niños sordos? Pues no estamos reflexionando tampoco, no estamos ayudándoles a reflexionar. Si bien no solo sobre el español, tampoco sobre su lengua materna, sobre la lengua de señas. ¿Por qué? Porque para poder aprender a leer y escribir también, necesitan los sordos, las personas sordas, distinguir objetivamente una reflexión metalingüística entre la lengua, el español es esta con estas reglas y con estos elementos, pero la lengua de señas también tiene una regla, tiene estos elementos. Por lo tanto, este descubrimiento tenemos que estar pensando en nuevas posibilidades con respecto a la lengua escrita, reconociendo primero que había que tener entonces un dominio de la lengua materna y en este caso, en el caso de los niños sordos. Hay serios problemas, ¿por qué? Porque si bien hemos reconocido que las lenguas de señas son verdaderas lenguas, hay una mayor énfasis con respecto a la investigación, etcétera.
¿Qué se ha encontrado? Pues que no se ha respetado el derecho de los niños sordos a tener su propia lengua, la lengua de señas. Y es muy interesante este texto que sale en el 2014, en donde se titula así, está hecho por lingüistas que han trabajado durante mucho tiempo con respecto al estudio de la lengua de señas. Es garantizar la adquisición del lenguaje para los niños sordos. ¿Qué pueden hacer los lingüistas? ¿Por qué? Porque nos encontramos todavía hoy en día en donde el primer contacto que tienen los padres de familia cuando tienen un hijo sordo no es con el maestro de educación especial, no es con alguien que les va a hablar de la lengua de señas y los sordos, sino estamos viendo que lo que tienen es alguien que tiene un médico o otras personas que no tienen contacto con la comunidad sorda, que no saben qué es la comunidad sorda, que no saben qué es la lengua de señas, y entonces hay un dominio del especialista que dice desde su percepción, desde su conocimiento, lo que tiene que hacer este niño es comprar los auxiliares auditivos o hacerle un implante coclear para que hable. O sea, esto es lo que nos encontramos. Ahora, todos los canadienses sabemos cuánto cuesta el implante coclear, y que no solamente es poner el implante coclear como si fuera la oreja biónica, sino que hay todo un proceso, porque es un proceso de adquisición de la lengua. No es solamente la sustitución de un sistema, de un sentido auditivo que tuvo algún problema y entonces le ponemos a un aparato electrónico para sustituir. Eso no es, hay un proceso de adquisición al cual debemos considerar. Entonces, todo un manifiesto con respecto a la relación de qué podemos hacer todos para ir difundiendo esta situación de que las lenguas de señas son lenguas, pero que son importantes para el desarrollo de una persona sorda. Entonces, tenemos problemas de adquisición de la lengua de señas, tenemos problemas para la cuestión de la lengua escrita, pero entonces, eso es motivo de esta charla, la reflexión de decir, los modelos educativos bilingües que se han implementado en las escuelas, ¿qué podemos decir nosotros desde nuestra realidad, desde el auténtico, desde nuestra trinchera, de decir qué ha pasado? ¿Cómo podemos entonces replicar experiencias exitosas o definitivamente huir de aquellas que no han funcionado, sin necesidad de volverlas a repetir? Y esta investigación que hace Larry Nashar y Henry North en el 2014 es una invitación de decir, hagamos una evaluación del modelo bilingüe, pero también hagamos verdaderos equipos de trabajo entre los académicos, los especialistas, pero en la escuela. Ir a las escuelas, entrar en contacto con las escuelas y decir, todo el bagaje que ustedes tienen como docentes, bueno, esto es lo que pasa teóricamente, o a partir de lo que ustedes tienen, teóricamente, ¿qué podemos hacer? Hacer un acompañamiento, hace falta esa reflexión. Entonces, sí, ha sido muy difícil decir, el modelo bilingüe ha funcionado o no ha funcionado, no sabemos, porque estamos hablando de cuestiones casuísticas. Le funcionó este modelo a esta escuela y a lo mejor ni siquiera a la escuela, a este grupo con esta maestra que era una maestra maravillosa. Bueno, ¿cómo hacer para que todos sean maestros maravillosos y todo este modelo realmente funcione? Ahora, dice, hay una gran controversia con respecto a los implantes cocleares, porque, de acuerdo a las palabras de Leonardo Peluso, otro investigador de lengua de señas, dice, estamos ahora en el neoralismo gracias a los implantes cocleares. No es oralismo, es neoralismo, es decir, ¿qué? Porque ahora la idea que se está haciendo es decir, no se preocupe, si nació sordo, póngale un implante coclear. Entonces, no, ser sordo es otra condición, no es por el sentido auditivo, es por una cuestión que tiene que ver con una identidad, con una forma de verbalidad, con una forma de comunicarte, con una forma de interactuar. Estos problemas que tenemos con respecto a la riqueza del lingüístico, y también tener claro que no nos hemos apropiado, no hemos puesto también total interés en saber si qué pasa con los ambientes. Eres una persona sorda, pertenece a una comunidad sorda, pero también está en contacto siempre con la comunidad oyente. ¿Qué está pasando también con ese tipo de relaciones? Este libro de arquitectura de la Escuela de Sordos que realiza la doctora María Ignacia Mazzone con los colaboradores, incluyendo un maestro sordo, Duerta por ahí aparece, que dice, habría que pensar entonces en un modelo bilingüe en donde haya maestros sordos, usuarios de la lengua de señas, que sean los que enseñen el currículo básico, que enseñen matemáticas, que enseñen biología, que enseñen todas esas materias. Y los maestros oyentes, enseñemos a leer y a escribir, enseñemos la lengua. No es cosa menor, pero nos dedicaríamos a eso, mientras que los colegas sordos estarían haciendo todo el otro trabajo como cualquier cosa.
Estoy hablando de una cosita muy pequeña, toda la reflexión que hace Marina Semazone con respecto. Entonces, en este proceso, en esta reflexión del modelo bilingüe, lengua de señas mexicana-español, tendríamos que estar atentos a entender qué estamos nosotros entendiendo por bilingüismo. ¿Es un bilingüismo simétrico? ¿Es un bilingüismo asimétrico? ¿Es un bilingüismo diferente al que estaremos pidiendo a una persona oyente que está adquiriendo una segunda lengua, que está adquiriendo francés y que está aprendiendo a escribir francés? Sería el mismo, por ponerles un ejemplo, con respecto a la comunidad sorda que está aprendiendo español, y entender si la lengua de la escuela es el español o es la lengua de señas. Es decir, todo el trabajo que se está pidiendo, las evaluaciones, la clase se da en español y hay un intérprete, o lo que está haciendo efectivamente es que todas las clases el maestro está sin intérprete, es el que está explicando la clase de lengua de señas. ¿Cuál es la lengua de la escuela? ¿Cómo aprender? Entonces esto implicaría cómo debemos aprender la lengua de señas mexicana. Nosotros como oyentes aprendemos la lengua de señas mexicana como una segunda lengua. El valor de la lengua escrita, insisto, qué criterios se le van a pedir a los alumnos sordos en primaria, en secundaria, con respecto al tipo de escritura que tienen que hacer. Le estaremos pidiendo, igual como se está haciendo los planes y programas actuales para los niños oyentes en la primaria, que hagan narraciones, argumentación, resúmenes, etcétera, 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 o qué es lo que nosotros vamos a estar pidiendo, entendiendo eso, entendiendo que están aprendiendo una segunda lengua y qué tipo de bilingüismo estamos haciendo. Por otra parte, también habría que mencionar en estas reflexiones del modelo bilingüe, es que en la mayoría de las escuelas que nos dan clases de lengua de señas, siempre pregunto si están haciéndolo con base en esto, el marco común europeo de referencia para las lenguas, así como hay para el inglés y todos los que son maestros normalistas en la escuela de la normal superior, que dan clases de inglés, francés, todos tienen que hacer su programación de esa manera. Si esto ocurre también en las escuelas que están enseñando lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque también ahí vemos disparidad. Quien te dice que estás en el nivel 1, pero te dio una lista de vocabulario, entonces sabes decir lagartija, cocodrilo, hipopótamo, toda una variedad de palabras, y ese es el nivel 1, mientras que hay otras escuelas que en el nivel 1 te están enseñando a comunicarte de manera funcional. O sea, no tenemos, entonces aparecen ni siquiera criterios para eso. Entonces, pues, ¿cómo podemos pedirle a un maestro de educación especial, a un maestro de educación regular que anda, ve a aprender lengua de señas porque tienes alumnos sordos? O sea, hay una serie de contradicciones. Entonces, insisto, en estas cuestiones de evaluaciones estandarizadas, tener muy claro de qué manera podemos hacer para decir este es el tipo de pruebas, este es el tipo de estructuras que se tienen que utilizar, cuál sería la lengua de la aplicación, si no hay una interferencia entre que la aplicación de la prueba está en español o cosas que se han ocurrido como pues que se haga la prueba con un intérprete y se graba la prueba, está el intérprete y va enseñando. O sea, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos estar diciendo? La lengua, entonces, la lengua de la prueba. ¿Qué pasa en el caso de CONALEP? Les digo la experiencia de mi estado, es decir que CONALEP tiene ya muchos años abriendo sus puertas a alumnos sordos, usuarios de la lengua de señas. Solamente se fue con una carrera que es la de gastronomía, vamos a llamarle así, técnicos en alimentos y bebidas. Hay un corpus ahí, pero ¿qué encontramos? Incluso en el mismo CONALEP Morelos hay un corpus de esto que les digo, para los alimentos y bebidas. Uno en Temisco, otro en Totla y otro en Cuernavaca. No hemos podido, entonces, normar al menos un vocabulario común para una carrera como esta en estos planteles. Pero eso nos habla de la complejidad de esto. En el caso de la Autónoma del Estado de Morelos, apenas ingresaron 5 alumnos a la carrera de arte y debo decir ahí que es algo muy audaz, pero yo reconozco, estamos cumpliendo con este programa de universidades inclusivas, entonces se abren las puertas para estos alumnos. Desafortunadamente, para muchos de mis compañeros, colegas de la universidad, ha sido algo impactante. ¿Por qué? Porque nadie les avisó que iban a tener en este ciclo escolar alumnos sordos. Ha sido impactante, por eso les digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Va a haber intérprete? ¿No va a haber intérprete? Y algo muy importante, en la universidad como tal, no hay dentro de su esquema de personal intérpretes, por lo tanto no pueden contratarlos. Entonces tiene que ser
de voluntad de los padres de familia que puedan entonces contratar a un intérprete. Entonces digo, para mí lo he discutido mucho en la universidad, de decir, esto me parece fraudulento incluso, de decir sí que vengan los alumnos sordos, pero no les dan las opciones para que sea realmente una escuela inclusiva, de calidad, de equidad, etcétera, si de esa manera estamos hablando. Y en el caso de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, solo hay una alumna sorda, y creo que es una alumna sorda muy valiente, porque ahora tenemos el problema de que se siente sola, porque es la única que está en un medio de texto. Entonces ahora estamos en la parte del acompañamiento para que no haya deserción, y lograr que los maestros han sido muy, muy amables y digo, comprometidos de poder entonces, además aprender lengua de señas pronto, siquiera para comunicarse y decirle hola, ¿cómo estás? Y el intérprete que está trabajando arduamente también para poder estar colaborando, ser parte de sus materias y poderle hacer que aprenda, digamos, que puedan tener interacción en las clases. Necesitamos entonces, esto nos lleva a pensar tenemos que ver qué está pasando en las escuelas, en las aulas con los maestros, qué está pasando, la actitud de los maestros y los compañeros oyentes con respecto a qué es tener un compañero sordo, como el intérprete, como los maestros de repente solo ven al intérprete, pero no ven al alumno sordo. O sea, es decir, ¿quién te está preguntando? Es el alumno sordo. ¿A quién le tienes que dar la respuesta? Entonces han generado cuestiones que tienen que ver incluso con esta representación de los alumnos sordos. Hay muchos retos, hay muchas dudas, hay muchos problemas, se sigue avanzando. Este libro de Cambio y Promesa nos habla de un papel que ha ocurrido hace 30 años con respecto a la educación del sordo. Entender entonces que en este proceso de inclusión necesitamos evaluación para ver que no es un proceso lineal, que hay retroceso, que tampoco podemos esperar que por evolución natural todos vamos a cambiar y mañana ya van a estar las condiciones, sino que hay que estar investigando, replicando, discutiendo como permite un tipo de seminario como este, y que el problema educativo, porque también es algo que se pareciera que se está creando como una idea para todos, es que si ya tenemos un intérprete, ya se resolvió el problema educativo. Pero no se resuelve el problema educativo, o sea, sí permite seguir avanzando, pero esa no es solo la respuesta, sino necesitamos trabajar con el profesor sordo para que haya una mayor flexibilidad, profesor sordo y profesor oyente, flexibilidad, incluso también con los alumnos sordos, sobre qué pasa al estar dentro de un medio oyente, tomando clases con pares oyentes. Entonces, hacer trabajo con respecto a las estrategias metacognitivas, tanto en la lengua mexicana como en el español, y recordar el profesorado oyente tiene que ser consciente que el alumno sordo tiene menos información del entorno que el oyente, menos vocabulario, porque a veces pareciera que es así, que ya le puse una transparencia, ya le puse una diapositiva, pero el contenido que hay ahí escrito es muy alto, entonces decirle, no, fíjate el vocabulario que tenemos que estar utilizando, y no es que digamos que tiene que bajar el concepto, sino hay que explicarlo de otra manera, pero eso es un trabajo que tenemos que hacer. Insisto que estamos ante el hecho de si hay un neorrealismo, ¿qué va a pasar? Y sin miedo, sin decir, bueno, nos estamos enfrentando a estas características, bueno, ¿cómo aprovechamos entonces esta situación que estamos viviendo? Que necesitamos hacer investigación de estos modelos bilingües, la diversidad de modelos bilingües que tenemos, las estrategias que han desarrollado, todo para saber si está encaminado, si de verdad está funcionando y qué es lo que puede funcionar. En palabras de Marshall, dice el futuro lo importante no será tanto que lengua se use en la inclusión del alumnado sordo, como la eficacia de la metodología educativa para conseguir objetivos concretos. El objetivo del profesorado tiene que ser proporcionar un contexto educativo rico que reconozca la peculiaridad y las diferencias de este alumnado y desarrollar máximas habilidades cognitivas y metacognitivas sin perder de vista el desarrollo socioafectivo de este colectivo. En este sentido, los programas bilingües basados en la coeducación de grupos de alumnos sordos y oyentes parecen, según este autor, los que pueden alcanzar mejores resultados. Así, tener un grupo de oyentes y tener un grupo de sordos dentro de un mismo espacio, dándole realidad lo que necesita ambos grupos, parece que es el que tiene que funcionar. Entonces, no podemos esperar a que el tiempo resuelva esto, así como los derechos humanos fueron la consecuencia de una conquista de lucha y no una graciosa dádiva. La educación de la comunidad sorda, el respeto a su lengua, así como a ser enseñados a través de esta,
así como el acceso y la inclusión de los sordos en los diferentes niveles educativos, requiere de acciones conjuntas y coordinadas por la propia comunidad sorda, por académicos, por intérpretes, por miembros de la sociedad en general. Con esto me despido. El viaje más largo comienza con el primer paso. Muchas gracias. Tenemos tiempo únicamente para una pregunta. Si hubiera algún interesado, acá tenemos una pregunta. Si le pueden pasar el micrófono, por favor, al joven de acá. Hola, mucho gusto en verte, en verdad. Quisiera saber en el transcurso de tu trayectoria, sobre todo en el ámbito educativo bilingüe, ¿qué has percibido o visto en cuanto a la figura del monitor o maestro sombra? Particularmente, me interesa saber si te has topado con casos de éxito o de no tanto éxito, pero en el cual haya desempeñado una función un maestro sombra. Solo me tocó ver en una escuela un maestro monitor sombra. Creo que el problema aquí es el deslinde de la participación de este maestro sombra. O sea, pareciera que el vínculo que se estableció fue un vínculo demasiado fuerte entre el alumno y el profesor que estaba ahí, que al final no se volvió autónomo en su aprendizaje, que incluso de manera afectiva, decir, bueno, están ahí, tendrías que estar conviviendo con los demás compañeros, y en este caso el maestro sombra hace demasiadas adecuaciones, desde mi humilde punto de vista, con respecto a lo que se estaba profesionalizando. Pero solamente lo he visto una sola vez. Entonces, como decir, no sé si ocurre eso, o si, insisto, que fue casuístico, que se estableció un binomio demasiado fuerte, diría yo, que era muy difícil poder incluso tratar de interactuar, o sea, de ser partícipe en esa relación. Muy bien, agradecemos a la doctora Miroslava Cruz Aldrete por su destacada participación en este seminario. Hacemos entrega de su constancia.